Buen día, somos Belén y Brisa, estudiantes de la carrera de Contador Público, y vamos a presentar nuestro trabajo, Madres Solteras en Pandemia. ¿Quién las acompaña? Antes de empezar, queríamos contarles por qué elegimos este tema y cómo se relaciona con las ciencias económicas. Primero, las cuestiones de género. Nos interesó poder incluirlo dentro del trabajo debido a que creemos que merece más visibilización, reconocimiento y consideración dentro de lo económico. Y junto a eso, elegimos a la economía feminista como principal rama que nos guíe, ya que analizaremos la participación laboral de las mujeres, la existencia de brechas de género en los ingresos laborales y cómo ellas ocupan diferentes espacios de precariedad laboral y desprotección social. Elegimos especialmente a las madres solteras porque dentro de las mujeres es un grupo bastante invisibilizado por parte del Estado y sus políticas públicas. También observaremos el rol del trabajo doméstico en el PBI. Al hablar de trabajo doméstico nos enfocaremos tanto en el remunerado como en el no remunerado. Una realidad femenina. Las mujeres ganan menos, tienen peores trabajos, se encargan más del trabajo doméstico y los hogares en los que se da esta situación tienen peores condiciones de vida. Uno de estos hogares son los de las familias monomarentales, aquellas que tienen como responsable a una mujer con uno o más hijos, donde ejercen en soledad la jefatura, a quienes nos referimos como madres solteras. La monomarentalidad implica ocuparse de las tareas de cuidado y trabajar en el mercado para garantizar el sustento del hogar. En condiciones de bienestar económico pueden contratar recursos humanos para las tareas de cuidado, mientras que los que tienen una condición económica baja solo cuentan con el recurso de la familia extensa y a redes comunitarias de ayuda. Por lo tanto, enfatizamos en que estar soltera hace solo referencia al estado civil, pero no necesariamente a la compañía con la que cuentan. Esto solo dependerá del capital, redes relacionales y además de cada contexto personal. Creemos que es una realidad femenina porque en Argentina casi el 90% de las familias monoparentales tienen como responsable a una mujer, según la encuesta permanente de hogares realizada por el INDEC. Esta gran brecha implica que nuestra realidad sea considerada como un problema de género. Previo a ver su situación actual en contexto de pandemia, creemos que es necesario saber cómo estaban antes de la misma. Y lo pensamos en dos ejes. Por un lado, el mercado laboral y por otro, el trabajo no remunerado. Dentro del mercado laboral, tal como se muestra en pantalla, vemos que la tasa de empleo entre varones y mujeres tiene una brecha del 18,9%, según un estudio realizado por el INDEC. Pero, ¿en qué sectores realizan sus trabajos las mujeres? Uno de los rubros más destacados es el servicio doméstico, que además es de los peores pagados, con un salario menor a 12.500 pesos, en el cual tiene un 94,6% de participación de mujeres, mientras que el 6,4% son hombres, siguiendo por el rubro enseñanza y de servicio de salud. Vemos que son altamente feminizados, con más de un 60% de participación, y además donde se necesita más contacto y presencia con el otro en su desarrollo laboral, según los datos que nos brinda el INDEC. Sabiendo los sectores en los que mayormente trabajan las mujeres, nos preguntamos, ¿cuál es su categoría ocupacional? El cuadro, que fue realizado por el Observatorio de la Maternidad junto al Grupo de Género y Macroeconomía de América Latina, en Black, en base a datos del INDEC, nos muestra que, acorde a lo dicho por mi compañera anteriormente, la mayoría de mujeres son asalariadas. Si bien en el total de mujeres hay un porcentaje mínimo que trabajan sin remuneración con un 1,1%, ninguna lo es en madres solteras, ya que es indispensable para ellas un ingreso al ser las únicas que lo proveen en sus hogares. El tipo de trabajo al que pueden acceder es según su nivel educativo, que veremos en la próxima diapositiva. Como vemos en el gráfico, las madres solteras, casi el 50% tienen un nivel educativo bajo, el 22,3% un nivel medio y el resto un nivel alto superior. Aproximadamente la mitad de estas jefas no pueden acceder a un puesto de calidad con remuneración adecuada ni a los beneficios otorgados a trabajadores en relación de dependencia. Las responsabilidades con las que cargan son la razón que las empuja a insertarse en la economía informal, donde se encuentran en un callejón sin salida de empleo de mala calidad y sin protección social. Específicamente, sus trabajos no llevan a coordinar con el horario de la educación de sus hijos e hijas. Para destacar, uno de los rubros de la informalidad es el servicio doméstico, en el cual, como mencionamos anteriormente, casi su totalidad son mujeres. De este modo se concluye que son las madres solteras las que ocupan puestos de menor calidad. Un estudio de Santa Fe realizado por la Universidad Nacional del Litoral revela que la distribución de los trabajos, según su estrato, está altamente influenciada por su nivel de educación. Mientras que al ser un estrato medio se puede llegar a alcanzar el nivel universitario requerido para ser docente y o investigadora, no ocurre mayoritariamente con las mujeres de estrato marginal,
por lo que vemos que más de la mitad son empleadas domésticas, teniendo trabajos más inestables que no requieren un alto nivel de educación. Por lo que es necesario aclarar que si bien hablamos de madres solteras, es distinto según la condición socioocupacional de cada una. También queremos visibilizar y analizar el trabajo doméstico no remunerado. Observando la cantidad de horas a las que se dedican hombres y mujeres, vemos una distribución bastante desigual, ya que los varones dedican un tiempo promedio de 3,4 horas, mientras que las mujeres le dedican casi el doble, con un promedio de 6,4 horas. Como todos sabemos, esto no está considerado para el PBI, excluyendo una de las actividades esenciales para la economía nacional, ya que representaría un 15,9% del PBI. Es un porcentaje importante porque le seguiría la industria como segundo lugar con un 13,2%, según los datos brindados por la Dirección Nacional de Economía de Igualdad y Género, con números realizados por el INDEC. Nos parece importante demostrar la diferencia por género de cuánto aportaría cada uno. Según los datos por la fuente mencionada anteriormente, de manera desigual, las mujeres aportarían casi un 80% al trabajo doméstico de cuidado no remunerado, dedicando 96 millones de horas diarias. Con todas las horas que dedican a esta actividad en todo el mundo, el 42% de las mujeres no pueden conseguir trabajo porque son responsables de todos los cuidados, en comparación al 6% de los hombres. Esto es en base al estudio realizado por Oxfam, Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre. Ahora, conociendo cómo es la situación de las madres solteras, ¿qué ayuda o apoyo brinda Belstar Argentino? Lo primero que nos dimos cuenta al investigar con Brilla es que ninguna política pública es exclusivamente para familias monomarentales, sino que estas jefas de hogar entran en la población objetivo de otras políticas públicas, que no estaban diseñadas específicamente para el tipo de organización familiar que tiene una madre soltera. La asignación universal por hijo, AUH, es una política pública que abarca a estas madres. En base a los datos brindados por el Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales, en enero de 2019, 96% de quienes recibían esta ayuda eran mujeres. Nos pareció importante aclarar que dentro de los hogares con AUH, el sueldo de una mujer, en promedio, era de 19.000 pesos, mientras que el de un varón era 23.000. El monto de la AUH en marzo del 2019 representaba un 28,2% de los ingresos de los hogares cuando la jefa era la mujer. Con este dato, queríamos resaltar el importante peso que tiene esta asignación dentro del hogar monomarental, y también por lo mismo, la gravedad que implica un error en el sistema para ellas, ya que algunas madres han testificado que se les ha quitado este beneficio porque una expareja tenía un trabajo formal y tuvieron que pedir el embargo del mismo. Cerrando con el contexto prepandémico complejo para Argentina, la irrupción del COVID-19 agravó la situación tanto al mercado laboral como al trabajo de cuidado no remunerado. Según la Universidad Nacional de Entre Ríos, la tasa de empleo fue de un 33,4%, representando una caída del 9,2 puntos porcentual con respecto al segundo trimestre del 2019. Si nos enfocamos en la población ocupada, los principales afectados fueron quienes estaban insertos en las modalidades más precarias e inestables. El 83% de la pérdida de empleo es explicada por los asalariados informales y por los cuentapropistas. Como vimos anteriormente, son las mujeres quienes ocupan los puestos del trabajo doméstico. Este se encuentra tercero de los que sufrieron más variación interanual de los puestos de trabajo según la rama de actividad. En el segundo trimestre del 2019 poseía un 3,30%, mientras que en el 2020 un 2%, con una caída representada en un 39%. Es evidente que ese trabajo no pudo ser adaptado al teletrabajo, ya que se necesita un contacto y atención con el otro. Además, es importante resaltar que la informalidad en este sector provoca que no se cuenten con los derechos laborales como indemnizaciones o seguro por desempleo. También, para destacar, el trabajo de cuidado no remunerado tuvo un impacto en la pandemia completamente opuesto, debido a que se incrementó considerablemente. Tal como dijo mi compañera, el trabajo doméstico de cuidado no remunerado aumentó. Si bien en una familia tipo hay una distribución de las tareas de cuidado entre el hombre y la mujer, en una familia monomarental a veces se cuenta con la familia extensa, es decir, otros familiares, o la posibilidad de centros comunitarios de ayuda, los cuales pueden aliviar su pesada carga. En este último caso, debido al ASPO, aislamiento social preventivo obligatorio, se impidió esta ayuda y por eso aumentó el tiempo que las mujeres dedican a esta actividad. Siguiendo con la fuente mencionada en la diapositiva anterior, en mujeres de 14 a 29 años se registró el mayor incremento de la tasa de desocupación, es decir, que las mujeres jóvenes son el grupo poblacional más afectado por la crisis. En cuanto a la pobreza, aumentó significativamente en niños, niñas y adolescentes en hogares con jefatura femenina,
También se notó que un 31,5% tuvieron que dejar de consumir algunos alimentos por no tener dinero en estos hogares, de acuerdo a una encuesta realizada por UNICEF de niños, niñas y adolescentes. Nos pareció importante destacar que mientras el gobierno y las medidas sanitarias permitían únicamente trabajar a los esenciales, ignoraban que todo trabajo es esencial para cubrir las necesidades básicas y sobre todo para esos hogares que tenían como única responsable a una mujer. Es necesario aclarar que aquellos trabajos que sí se adaptaron a la virtualidad y eran responsables de menores de 13 años, personas con discapacidad o persona que requiera asistencia específica, la trabajadora tiene como derecho a horarios que sean compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y o interrumpir la jornada. Esto nos parece bastante importante para poder ayudar a la organización y a la carga horaria entre ser jefa de hogar y ser una teletrabajadora. Pero, ¿qué medidas brinda el Estado para las familias? El Gobierno Nacional había puesto en marcha un conjunto de medidas en materia de protección social, desde el aumento del monto de la UH, la tarjeta alimentar, la implementación de ingreso familiar por emergencia y con la continuidad y expansión de los apoyos alimentarios, los cuales suavizan la carga de cuidados. Es importante también mencionar que el IFE no tuvo como objetivo proteger los empleos, sino poder aliviar los ingresos de los trabajos informales. En esta política pública, el diseño priorizó a las mujeres en el otorgamiento. En cuanto al IFE, los hogares que recibieron el tercer pago son 1,4 millones de hogares liderados por mujeres, y dentro de este grupo el 22,75% son monoparentales, de las cuales el 94,18% son familias monomarentales. Luego de todo el análisis realizado, nos parece importante mostrar algunos testimonios en primera persona de cómo las mujeres cuentan sus experiencias laborales en pandemia. El siguiente testimonio fue realizado por 8 mujeres. Empezando por África, en Sudán del Sur, Margaret Ratman es una madre soltera con 5 hijos e hijas. Es trabajadora en un mercado local en el cual vende frijoles y ella cuenta que perdió más del 50% de sus ingresos, dado que las medidas de distanciamiento físico redujeron la cantidad de personas que visitaban el mercado. En nuestro segundo testimonio desde Brasil, brindado por National Geographic, tenemos a Natalia Cardoso, una madre soltera de 20 años que con el cierre de las escuelas y guarderías se vio sin otra alternativa que quedarse en su casa. Acaba de volver de su licencia por maternidad cuando su jefe le pidieron que trabaje en una escala que no le convenía para llevar un equilibrio entre su trabajo y la maternidad. Sin tener con quién dejar a su hija, presentó la renuncia poco tiempo antes de que todos los empleados de la empresa fueran despedidos a causa de la pandemia. Siempre que intentaba pedir ayuda de emergencia por parte de su gobierno, el sistema acusaba que todavía figuraba como empleada. Llegando al testimonio en Argentina, LATFEM, un medio de comunicación feminista nativo digital, entrevista a Florencia, quien es una madre de 23 años con 2 hijos. Ella trabajaba cuidando niños en una casa hasta el 20 de marzo del año pasado. El progenitor de uno de sus hijos, Mariano, dejó de responder las llamadas hace varios meses, pero se comunicó apenas se enteró que no sería él quien recibiría el pago del hijo. Para el ANSES, Mariana aún formaba parte del grupo familiar, y como dentro de este caso se prioriza como beneficiaria a la mujer, Florencia contó. Me acusó de haberla engañado y dijo que no pensaba pasarme un peso. Total, el subsidio contaba como la cuota de 2 meses. Ahora ya cerrando el trabajo, mi compañera Brisa terminará la presentación con las conclusiones. Llegando a la parte final de la presentación y tras este análisis, podemos concluir que las consecuencias que produjo el COVID-19 no solo afectaron, sino que agravaron todo el contexto de estas madres solteras. Consideramos también que hay jefas de hogares que se encuentran en un dilema entre trabajar o comer. Con relación a la pregunta de nuestro título, la compañía es bastante relativa. Si bien creemos que el Estado estuvo presente a través de asignaciones, no pensamos que haya sido el mejor sistema y la mejor compañía, ya que en simples errores del sistema perjudican a grupos familiares. Pese a todo lo anterior, reflexionamos acerca de una implementación de una asignación que esté especialmente diseñada para ellas como población objetivo, teniendo en cuenta que son el único ingreso al hogar, acompañado junto a programas existentes como capacitaciones laborales, programas fines que ayudan a aumentar el nivel educativo y que se adapten en específico a estas jefas de hogar. Queremos hacer una mención especial al licenciado y nuestro profesor Claudio Rey, junto a Gaspar Herrero y Agustín Romero, por acompañarnos en la realización de este trabajo. Muchas gracias.